12 en punto de este mediodía de miércoles 19 de mayo. Les saluda Melissa Valerio y gracias por acompañarnos durante esta hora de programación con información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle a través de cómo nos ve por la 101.5 FM de Costa Rica Radio, ahí nos puede escuchar, y a través de 13 Costa Rica Televisión. Por otro lado, también estamos en vivo a través de todas nuestras redes sociales que usted que va a ver en la parte inferior de nuestra pantalla: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cada una de ellas usted puede encontrar información relevante tanto de la señal en vivo como de noticias que acontecen durante este miércoles. Hoy con muchísima información, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Conector entre Barrial y la General Cañas entrará en operación a partir de junio. Se trata de la primera obra de la ruta San José-San Ramón que se pondrá en servicio. Información en vivo. Movimiento Estudiantil de Secundaria apoya la suspensión de clases presenciales en escuelas y colegios públicos, pero piden suspender las pruebas FARO que fueron reprogramadas. Diputados de oposición molestos con nombramiento de exministro de la Presidencia Marcelo Prieto como embajador en México. Lo califican como un premio a la ineficiencia. En el campo internacional, Argentina reportó en un solo día más de 35.000 nuevos casos de COVID-19 y 745 muertes, un registro histórico. Y vamos con el detalle de las informaciones. A pesar de la negativa de la Caja Costarricense del Seguro Social, científicos de la Universidad de Costa Rica continúan con los estudios para que el país cuente con su propia prueba de saliva para detectar la COVID-19. Estos investigadores aseguran que este tipo de muestra es más barata y que cumple con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Científicos de varias disciplinas de la Universidad de Costa Rica se encuentran desarrollando una prueba molecular rápida para la detección de la COVID-19 en saliva, la cual es segura para quienes realizan el procedimiento, es más económica y fácil de implementar. Además, tiene una alta sensibilidad y especificidad para la detección del virus. El equipo ya cuenta con los insumos para comenzar a validar las pruebas. No obstante, tras varios meses de espera, la semana anterior la Caja Costarricense del Seguro Social rechazó participar en el protocolo, mencionando la atención de la pandemia como prioridad, por lo cual no es viable que en ese momento se pueda hacer parte de esta investigación. Además, en la entidad mencionaron que la saliva es menos sensible porque trae por arrastre células y la calidad de la muestra es muy heterogénea. Nosotros seguimos con el proyecto, respetamos y lamentamos la decisión, pero la verdad es que cada institución tiene pues sus razones. Probablemente ahorita hay muchas razones que tal vez no comprendemos, pero que nosotros como institución pública, en el caso de la Universidad de Costa Rica, siempre estaremos dispuestos a apoyar la seguridad social. Entonces, en el momento que quieran retomar el proyecto o que necesiten de nuestra colaboración, las puertas están abiertas. Para nosotros es un objetivo fundamental colaborar con la salud pública. Ante esta situación, los investigadores no se quedaron de manos cruzados y tras la firma de una serie de convenios se encuentran activando los protocolos con la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas. Por este momento vamos a continuar con la validación de las pruebas en saliva, con los protocolos que ya tenemos diseñados, terminar de firmar el convenio con ACIP para poder ya empezar la validación clínica de las muestras. Y cuando ya se esté listo, pues anunciar los resultados y tratar de ayudar un poquito al país para que la economía vuelva a salir, para que la salud pública vuelva a salir adelante, para que todos podamos salir de esta crisis lo mejor posible. Precisamente, el ministro de Salud, Daniel Salas, informó este lunes que las pruebas serán aprobadas siempre y cuando cumplan con los parámetros para detectar el virus. Cualquiera de las tres se puede aplicar siempre y cuando sea una prueba que ya tiene un respaldo de que verdaderamente lo que se va a usar es una prueba de calidad que no va más bien a confundir a la gente o nos va a hacer que se escapen un montón de personas positivas. Entonces, en ese sentido, cualquier prueba es sujeta a que sea usada siempre y cuando tenga un respaldo científico suficiente dentro de su documentación para poder ser utilizada. La respuesta de la Caja, justamente se hizo una reunión y nosotros le indicamos al Ministerio de Salud lo que le acabo de decir, que nosotros continuamos con el proyecto, que teníamos un plan B que estamos gestionando para validar las pruebas y que los resultados
si al momento de tener esa documentación al día, prácticamente duran 15 días, un mes a obtenerla. Entonces, le aclaramos todas estas dudas, que no estamos sustituyendo al PCR, que lo tienen que hacer profesionales de salud acreditados, que se tienen que seguir los lineamientos del Ministerio de Salud, que la saliva es una buena muestra por lo que se ha detectado a nivel internacional. Igual lo vamos a validar con datos. Las pruebas de saliva de RT-LAMP lo que hacen es amplificar el material genético del virus, en específico el ARN. Esta amplificación se realiza calentando la muestra de saliva a 95 grados Celsius y el resultado se muestra con un cambio de coloración. Si es positiva, se vuelve amarilla y si es negativa, se pone roja. Y el Colegio de Médicos Veterinarios denunció la no inclusión de esos profesionales como trabajadores del sector de salud, lo que les dejó fuera de las listas prioritarias de vacunación contra la COVID-19. Los veterinarios aseguran que ellos hacen actividades catalogadas como esenciales y que están estrechamente ligadas al sector alimentario y a la salud pública. Los médicos veterinarios son profesionales de salud. Al menos así lo contempla el artículo 40 de la Ley General de Salud. Además, su labor fue designada como actividad esencial por la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Asociación Veterinaria Mundial. Pese a esto y a que el gremio fue incluido dentro de las excepciones de servicios habilitados en el 2020 para funcionar en todo momento durante la pandemia, los médicos veterinarios no fueron incluidos dentro de la lista de grupos prioritarios para la vacunación contra la COVID-19. Silvia Coto, presidenta de este colegio, argumentó que el gremio es relativamente pequeño en Costa Rica, por lo que perder un médico o un especialista podría poner en riesgo el sistema sanitario y alimenticio. Más allá de estar contemplados como sector salud, realizamos actividades esenciales que requieren la presencialidad de la persona. Esto quiere decir que son actividades, así fueron designadas por la OIE a inicios de la pandemia el año pasado y por la Asociación Veterinaria Mundial. Son actividades que si se detienen, el impacto que tiene en salud pública es demasiado, es nefasto, ¿verdad? Tanto en salud pública como en economía. Y en soberanía alimentaria. El colegio envió una misiva al ministro de Salud, Daniel Salas, y 2 más a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, con la intención de tener explicaciones de por qué este grupo médico no estaba incluida en la lista y otros especialistas sí. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue la negativa a ser incluidos sin ahondar en detalles. Me permito informarle que la Comisión Nacional de Vacunación revisó el oficio en cuestión y tomó el acuerdo de no aprobar la vacunación prioritaria de los veterinarios. No omito indicarle que aquellos profesionales en veterinaria que trabajen en el Ministerio de Salud y en instituciones de primera respuesta son sujetos de recibir la vacuna contra la COVID. Señala un extracto de la respuesta de salud. Que si bien es cierto, las primerísimas líneas de defensa deben de estar protegidas, como los médicos y los asistentes de pacientes y todos los que están dentro del sistema hospitalario, también hay que proteger a aquellos trabajadores que realizan actividades esenciales para la salud, la soberanía alimentaria, ¿verdad? O sea, que podamos garantizar que el pueblo costarricense tenga comida en sus mesas y comida que no sea una amenaza, que sea una comida inocua, ¿verdad? Y que también podamos tener controladas pues otras enfermedades que el ser humano puede contraer también de los animales. La OIE califica de esenciales las actividades veterinarias en las economías de los países, en el sentido que influyen en los sectores productivos, garantizando la soberanía alimentaria, la inocuidad y la atención de emergencias y prevención de transmisión de enfermedades animales a humanos. Entre los argumentos que destacan los médicos es la imposibilidad de realizar teletrabajo, como sí lo pueden realizar otras áreas de salud, como nutrición o psicología. Además, aseguran que por la naturaleza del paciente forzosamente se requiere de la presencia del propietario en la consulta, quien en la mayoría de ocasiones no puede mantener el distanciamiento debido a particularidades propias del procedimiento clínico. La gente cree que el médico veterinario lo único que hace es trabajar con perros y gatos y entonces dicen, ustedes no atienden personas, pues sus pacientes son animales. Bueno, pues es que el animal no llega solo a consulta,
¿verdad? Entonces, estamos expuestos a la atención de personas, muchísimas. Y por otro lado, tenemos en los otros campos de ejercicio profesional, los que atienden las fincas directamente, que si las grandes granjas avícolas, por ejemplo, no reciben la atención adecuada del médico veterinario, pues no hay producción, ¿verdad? O se pueden morir, todas esas granjas podrían enfermar, podrían morir muy fácilmente si no están los médicos veterinarios prestando los servicios ahí. Coto añadió que los mismos médicos pueden convertirse en diseminadores de la enfermedad, incluidas sus propias familias. Una encuesta realizada al gremio, contestada por 500 médicos, evidenció que 20% ya han sufrido de COVID-19. Los médicos afirman no han dejado de trabajar durante la pandemia desde todas sus trincheras. Costa Rica cuenta con menos de 2.000 médicos veterinarios activos y se estima que un 80% de ellos son menores de 50 años. Y como lo veíamos en titulares, un año después el conector Barrial-Castella se acerca a su etapa final de construcción con el 90% de avance. Se trata de una de las 5 obras que conforman el primer paquete de obras impostergables, conocidas como OBIS, para la modernización de la carretera San José-San Ramón. La periodista Rita Valverde se encuentra sobre la carretera General Caña de Ruta 1 y nos informa en vivo. Muy buenas tardes, Rita, adelante. Muy buenas tardes, Melissa, para usted y todos los que nos acompañan. Así como usted lo señala, esta mañana se realizó una inspección en el conector nuevo Barrial-Castella, que está ya a un 90% de avance en la fase constructiva. Recordar que esta conexión directa entre el Conservatorio Castella y la carretera del Barrial, que conduce hacia el Barrial, inició hace aproximadamente un año, pero en este tiempo ha tenido distintas circunstancias de atraso, entre ellas, recordarán los televidentes, el hallazgo de restos arqueológicos como tumbas y otros restos de este tipo que tuvieron que suspender la construcción, las obras por esta razón, para la intervención debida de los expertos del Museo Nacional también. Las autoridades comentaban que esta es la primera de una serie de 5 obras impostergables conocidas como OBIS en la mejora de la carretera San José-San Ramón y al revés. También otras obras que se están realizando en este sentido incluye las obras de ampliación en el sector de la Firestone, en el río Ciruelas y en el río Segundo. Pero veamos a continuación lo que dijeron las autoridades durante esta inspección del día de hoy. Muy contentos por el avance que llevan las obras del primer paquete. Cinco obras que ya tienen en promedio un 50% de avance y que van a quedar concluidas todas las 5 obras, se supone, antes del final de año. Esta primera de la intersección del Castella es la que primero se pondrá en servicio. Esperamos que a finales del mes de junio, pero según los informes que hemos estado recibiendo, es factible ponerla en servicio para finales del mes de junio. Y las otras 4 obras van a ir cayendo una a una a lo largo de los meses siguientes. Y acá lo que teníamos era pues básicamente un barrial, maquinaria y era difícil aún en ese momento proyectar lo que se estaba construyendo. Los costarricenses podrán tener más claridad de eso recordando el dolor de cabeza que podía ser, sobre todo en hora pico, el intercambio a la altura del Castella para ir a Heredia, y recordar cómo ese tramo se convertía en un cuello de botella, sobre todo para las personas que transitaban desde acá hacia Heredia o para incorporarse a la carretera. Dichosamente, poco tiempo después ya podemos ver este avance muy satisfactorio. También decirle al país que, como dijo don Rodolfo Méndez, para finales de junio esta obra, una de las impostergables que están en construcción, ya estará al servicio de las y los costarricenses. Y es que, como mencionábamos al inicio, este conector podría estar habilitado a finales de junio. ¿Qué es lo que queda pendiente? El gerente de ingeniería del Fideicomiso de la Ruta 1, Eduardo Solera, nos explica.
Vamos el conector Barrial Castela. Estamos a un 90% de avance, prácticamente estamos para inaugurarlo o abrirlo al público para ahora en junio. Este proyecto tiene ciertas particulares, es la primera obra nueva que realmente se está construyendo, estaba en verde, donde estamos aquí ahora parqueados. Todo esto se comenzó a trabajar desde el movimiento de tierras, las estructuras de pavimento, y actualmente ya tenemos un avance del 90% con la estructura ya en pavimento. Prácticamente nos falta dos tramitos en las dos intersecciones y lo que sería la demarcación horizontal y vertical. También tenemos lo que son las otras 4 OBIs, las cuales serían lo que es el paso a nivel de Firestone, el cual tenemos un avance de un 30%, lo que es la ampliación del puente sobre el río Segundo, que tenemos un 25%, y la ampliación del puente sobre el río Ciruelas, el cual presenta un 65% de avance. Ya prácticamente la fase 1 está en servicio, que es el puente nuevo, y la segunda fase estaríamos poniéndola en servicio aproximadamente en un par de meses. Y también sobre los atrasos que les mencionábamos anteriormente que hubo durante el proceso de la fase constructiva de este conector, el vocero de la Ruta 1 se refirió al respecto. Veamos. Bueno, sobre los retrasos, como lo mencioné hace un rato, los retrasos fueron generados por obras o procesos no imputables al contratista. Se gestionó, se revisó con el contratista todos los procesos, todos los plazos que se tuvieron que llevar a cabo. Lo que se hizo fue que de esos procesos y esos plazos se descontaron los plazos que eran imputables al contratista y se le está reconociendo los plazos no imputables al contratista, que con eso fue con lo que llegamos a generar los plazos nuevos que se están generando. Por eso cada UBI tiene una fecha distinta de entrega. Esta es parte de la información que teníamos respecto a esta obra que esperemos esté lista para finales de junio y pueda habilitarse para agilizar el tránsito en esta zona. En otros temas también comentarles que, como lo decían ayer las autoridades en conferencia de prensa, a partir de este miércoles entran a regir nuevas medidas de restricción vehicular, entre ellas la restricción de placas, variando la placa par o impar de día por medio. Esta restricción se mantendrá por un periodo de 12 días. Nosotros hemos podido hacer un breve recorrido hoy para ver cómo están las calles. Vemos que aunque hay un flujo constante de carros, es mucho menor al que normalmente se podría observar. Acá en el punto donde nos encontramos sobre la carretera General Cañas, a la altura del puente conocido como La Platina Alfredo González, nosotros vemos que hay circulación de carros, como decíamos, constante, pero sí menor a lo que normalmente se podría observar, tomando en consideración que este es un punto bastante importante de circulación de carros en el sentido de Alajuela-San José o San José-Alajuela. Recordar que esta medida, como decían las autoridades, es importante no solo para restringir la circulación o movilidad de personas, sino también para impactar en reducción de accidentes en carretera y que esto por ende pueda permitir que las camas de cuidados intensivos en los hospitales de La Caja puedan también estar un poco más despejadas. Con esta información acá desde la carretera General Cañas, muy cerca del Castella, nos despedimos y ustedes continúan con más información. Muchas gracias a nuestra compañera Rita Valverde por este amplio informe de la situación vial que a partir de los próximos días estarán viviendo quienes transitan por la zona del Castella, y también recordar la restricción vehicular que también se puede asociar con los días de la semana. Si es un día par, usted puede circular, y si es un día impar, usted puede circular, lo puede ver de esa forma también para que pueda cumplir con la restricción por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Y a las 12:19 le contamos cómo se encuentran las carreteras de nuestro país gracias a la señal de cámaras viales cr.com. Ustedes pueden observar la ruta 27 por el sector de la Sabana con vista hacia Escazú. Bastante fluidez vehicular, como lo mencionaba nuestra compañera Rita. Hoy inicio de las restricciones, se ven menos carros en carretera.
Ahora vemos exactamente donde ya se encontraba el sector de la Ruta 1 por el Castella, fluidez vehicular. Recuerde evitar la velocidad para evitar accidentes en esta zona, y vemos que podría estar lloviendo en los próximos minutos. Ahora vemos en pantalla la Ruta 39 del sector de Atillo 8 con vía Pavas La Uruca. Fluidez vehicular, como no es tan habitual en esta zona debido al semáforo, así que bueno, están dando buenos resultados la restricción vehicular, o es el primer día de restricción vehicular. Por último, vemos en pantalla la Ruta 27 nuevamente, pero esta vez del sector del Alto de las Palomas con vista hacia Santa Ana. Bastante fluidez vehicular, un cielo nublado, así que no olvide su sombrilla y su paraguas y evite la velocidad. Y a las 12:21 hacemos nuestra primera pausa comercial, pero le adelantamos que representantes del movimiento estudiantil piden suspender las pruebas FARO. Hacemos un corte, pero venimos con esta información y una entrevista en vivo con la ministra de Educación. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Lo que sucede en nuestras comunidades, de costa a costa, informando a todo el país. Costa Rica Noticias Regional. Todos los días a la 1:30 de la tarde y los martes luego de Soluciones del 13. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Código 13. Acceso a la tecnología. Los miércoles a las 9 de la noche, con repetición los viernes a las 11 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13, presentamos la obra de teatro basada en la novela del escritor costarricense Rafael Ángel Herra, Viaje al Reino de los Deseos. Pedro recorría pueblos y ciudades, cautivando a todos con sus ficciones. Este domingo 23 de mayo a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y a las 12:23 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este miércoles. La compra en 612 colones con 08 céntimos y la venta en 619 colones con 50 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y este lunes el Ministerio de Educación anunció una pausa en el curso lectivo, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, esto debido al aumento de los casos de COVID-19. Además, sindicatos anunciaron un paro de labores y precisamente para conversar sobre estos temas de educación se encuentra en algunos minutos con nosotros la ministra de Educación, Giselle Cruz, quien ha venido dando declaraciones sobre esta suspensión del curso lectivo. Importante mencionar que esto se da debido al aumento de los casos, sin embargo, empieza a regir a partir del próximo lunes y los estudiantes deberían retomar lo que sería el curso tanto presencial como virtual, es decir, bimodal, a partir de la segunda semana de julio, es decir, lo que sería la habitual, las habituales vacaciones de medio año. Doña Giselle, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Costa Rica Noticias y conversarnos un poco de la situación educativa que se vive en este momento. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad y buenas tardes también a la audiencia.
Doña Gisela, es importante, ¿usted me escucha bien ahí? Sí, la escucho bien. Perfecto. Es importante, primero que todo, queremos saber si tuvo respuesta al llamado al paro. ¿Cuál es el reporte que tienen a esta hora las autoridades de educación? Sí, el paro, bueno, estamos recopilando la información a través de un instrumento que se desarrolló para que Recursos Humanos haga los cortes necesarios. El corte final lo tendremos el día de mañana porque la información se ha venido recogiendo durante todo el día de hoy. Ahora, doña Giselle, volviendo al tema de la suspensión del curso, el MEP dio como una de las razones para no ir a la virtualidad o a las clases a distancia fue la falta de conectividad de miles de alumnos. ¿Tienen identificados a estos 400,000 estudiantes y qué se está haciendo para poder reducir esta brecha? Estamos hablando que tenemos mes y medio más o menos para que vuelvan a las clases. El Ministerio de Educación Pública desde El Ministerio de Educación Pública ha venido trabajando fuertemente en el tema de conectividad hace muchos años y en esta administración en particular con la plataforma Saber, la red educativa del Bicentenario, el programa educativo de tecnologías móviles. Lo que evidencia la situación de la pandemia es un problema de conectividad en el país y esta conectividad en los hogares donde viven los estudiantes, y esa es la limitación más grande que tenemos para poder avanzar de manera conjunta en el abordaje de los aprendizajes de estudio. ¿Qué significa esto? Que identificamos que 400,000 estudiantes tienen alguna limitación para poderse conectar desde sus hogares. Entonces, en esta situación no podíamos que unos avanzaran de una manera y otros de otra manera. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros hemos hecho las demandas necesarias desde junio del año pasado, específicamente en la mesa de trabajo MISIT, IMA, SUTEL y MEP, pero recordemos que en hogares conectados atendemos o se atiende población vulnerable. También solicitamos a SUTEL 86,000 computadoras para dotar de computadoras a grupos de estudiantes que no los tenían, pero el tema va más allá. El tema es un tema de conectividad en el país, es un tema que tenemos que resolver en el corto y mediano plazo como país. El Ministerio de Educación Pública sigue haciendo esa demanda, sin embargo, para efectos de los centros educativos y las posibilidades de mejorar el desarrollo de las tecnologías y el uso de las tecnologías en los centros educativos, es por eso que hemos trabajado fuertemente la red educativa del Bicentenario y la plataforma Saber. Doña Gisela, históricamente las vacaciones de 15 días marcan un pico en el abandono de las aulas. ¿Podría darse una deserción mucho mayor este año, considerando que se trata, como ya lo mencionábamos, de 8 semanas de pausa? Bueno, el Ministerio de Educación Pública desde hace varios años viene trabajando fuertemente el tema de disminuir la tasa de exclusión, de manera que el año pasado hicimos esfuerzos muy importantes para esa disminución y recuperamos aprendizajes, o sea que el plan de acción para poblaciones vulnerables en riesgo de exclusión es un plan permanente que se trabaja a través de la Unidad de Permanencia, Éxito y Exclusión Escolar, que se coordina directamente con los comités y las regiones educativas. Y hay una gran ventaja en este momento, y es la plataforma Saber. La plataforma Saber tiene la matrícula por número de cédula de cada estudiante. El año pasado, a pesar de estar trabajando en educación a distancia, cuando vimos que no había reportes de estudiantes que no tenían ese vínculo con el centro educativo, inmediatamente pusimos las alertas, aplicamos el protocolo de atención al plan para recuperar los estudiantes y se vino avanzando, se recuperaron más de 100,000 estudiantes el año pasado. Entonces, el problema la atención de la población vulnerable y los riesgos de exclusión se ven como una estrategia permanente en el Ministerio de Educación Pública. Y por eso decía que la estrategia Saber es la que nos ayuda a estar identificando con la matrícula cuántos estudiantes hay, cuáles riesgos hay, y para eso también hay una capacidad ya instalada en las direcciones regionales que son los comités de la unidad de nosotros que se llama la UPRE, pero esos comités lo que atienden es específicamente las alertas para atender y retener a los estudiantes en el centro educativo.
Doña Giselle, en el 2020 el Ministerio de Educación implementó la estrategia de recuperación, esto como una medida para compensar las falencias generadas por la pandemia. ¿Lo implementarán para este 2021 o regresarán a las convocatorias y al modelo tradicional de evaluación? Creo que la educación en Costa Rica y en el mundo cambió, y esa es una discusión que tenemos que generar a nivel país y ya se está generando a nivel de diferentes organismos internacionales y también los países. La educación cambió en este momento, hay experiencias importantes, buenas prácticas que debemos de retomar y fortalecer, pero muchas de las estrategias que tuvimos que implementar por el marco de la pandemia son buenas estrategias, y una de ellas es la estrategia de recuperación. Hay que acompañar a los estudiantes en condición vulnerable, y si siempre hemos tenido estrategias para que los estudiantes pudiesen avanzar de manera individualizada, por ejemplo, darle la oportunidad de una convocatoria, de una recuperación ahora en estas condiciones de pandemia, que haya afectación en el rezago educativo, que haya afectación en la salud emocional de las y los estudiantes con mucho más razón. Entonces hay que fortalecer más bien todas estas estrategias que son exitosas y otras para atender la población estudiantil. Doña Giselle, mover el calendario podría poner en riesgo la aplicación de las pruebas FARO, que también es una de las situaciones que han venido peleando los estudiantes, por ejemplo, de MEDCET. Vamos a ver, la reorganización del calendario, aunque es compleja y es muy complejo hacer esa reorganización, pero siempre pensando en que la mayoría de los estudiantes tuviesen la oportunidad de que se le atiendan la mayor cantidad de objetivos de aprendizaje, que se dé un abordaje pedagógico con mayor posibilidades de presencialidad, que sea un tiempo efectivo de clase, aunque sea en una educación combinada, tengan la oportunidad de que llegue al centro educativo, no solo también al desarrollo de sus habilidades cognitivas, sino también socioafectivas y también las necesidades específicas de ese proceso de aprendizaje para algunos estudiantes en particular. Por eso se toma esa decisión y la reorganización del calendario escolar, trayendo el periodo de descanso de enero a trabajo y también ampliar en diciembre. Entonces, esta decisión, que si bien es compleja y también demanda una reorganización de las familias, está pensada en los estudiantes, está pensada en ese proceso de oportunidad de una recuperación pedagógica por las limitaciones que hemos venido teniendo en los años anteriores. Y que yo lo he dicho en muchas ocasiones, es un plan de recuperación que si ya iniciamos tiene que permanecer en el tiempo, que tiene que ser monitoreado, por supuesto que mejorado, pero monitoreado y con mucho seguimiento de toda esta población estudiantil. Así es que las pruebas FARO están en el calendario para su reprogramación de fechas, como lo habíamos avisado, se van a aplicar en algunos de los niveles de la educación primaria y secundaria para poder saber cuál es el estado de la situación de los estudiantes. Entonces, los ajustes se hacen en el calendario y por supuesto que las fechas para las pruebas FARO. Para ir finalizando, doña Giselle, mucha población, muchos padres de familia están teniendo la duda, por ejemplo, con estos cambios en el calendario, cuándo empieza un semestre, cuándo termina el otro, qué pasa con los colegios técnicos e incluso con el inicio para las clases de educación superior, por ejemplo, quienes ya están en su último año de colegio. Entonces, han habido también conversaciones con respecto a todos esos temas que son muchas dudas que tienen los padres de familia y los mismos estudiantes. Sí, hemos ido atendiendo las dudas y por supuesto que hay mucha complejidad, pero bueno, el tema del semestre, la primera pregunta que usted me hacía, el primer semestre concluye el 15 de agosto, el feriado el 14 de agosto y empieza el segundo semestre el 16 de agosto del 2021. Con respecto al año 2022, empieza el curso lectivo en febrero del año 22, terminando en diciembre del 22, con 210 lectivos como corresponde. Estas fechas van exactamente del 17 de febrero al 22 de diciembre en el año 22. Eso también se consideró, tomando en consideración también que tenemos las elecciones nacionales el primer domingo de febrero y siempre el Tribunal Supremo de Elecciones nos solicita por lo menos 2 o 3 días para poder hacer la limpieza general de los centros educativos. Entonces también se consideraron estas fechas. Con respecto a las prácticas de educación técnica, las hicimos el año pasado, como les explicaba anteriormente. Nosotros tuvimos experiencias muy exitosas, novedosas, diferentes, para hacer la práctica supervisada en algunos espacios virtuales, otros semipresencial,
otros totalmente presencial, de acuerdo a las condiciones y el tipo de práctica supervisada que hacen nuestros estudiantes con las diferentes empresas, a quien siempre les agradecemos mucho todo ese apoyo que nos dan, y esas prácticas también se hacen ajustes de fechas y siempre con ese propósito de atender las necesidades de los estudiantes de la mejor manera como nos corresponde. Están los ajustes de las prácticas supervisadas, pero sí las deben hacer los estudiantes porque esa experiencia es muy importante en la culminación de su formación técnica. Con las universidades públicas tenemos una mesa de trabajo instalada, tenemos también las conversaciones a través de la comisión de enlace, hay que hacer los ajustes necesarios. Estamos en una situación extraordinaria del país, hemos tomado decisiones inéditas, pero siempre procurando el bien del estudiante. Todos estos elementos hay que irlos ajustando poco a poco, y sé que son de comprensión de los compañeros rectores de las universidades privadas también. Desde el año pasado empezamos estas conversaciones, cómo sacar las notas de los estudiantes, cuándo remitirlas, qué ajustes hacen ellos, qué ajustes hacemos nosotros. El año pasado les entregamos la cantidad de aprendizajes esperados que los estudiantes tenían que haber desarrollado porque los priorizamos. Este año también hay que entregar un informe de logro para que las universidades también hagan sus ajustes, que los están haciendo también ellos a nivel interno, porque todos estamos en la misma situación. Nadie tiene un curso selectivo ordinario como lo teníamos antes del 2019. Muchísimas gracias, doña Giselle, por habernos acompañado esta tarde. Mucho gusto, a la orden. Conversábamos con la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, que nos da un amplio panorama tras las decisiones y las situaciones que se han generado esta semana con respecto al sector educativo. Y continuando precisamente con estos temas, y es que como lo decíamos, estudiantes del movimiento estudiantil de secundaria instan a la ministra de Educación, Giselle Cruz, a suspender las pruebas FARO del 2021. Asimismo, los dirigentes estudiantiles aseguran estar de acuerdo con la suspensión de lecciones. Los representantes del movimiento estudiantil de secundaria METSE apoyan las decisiones tomadas por el Ministerio de Educación Pública de suspender temporalmente la presenciabilidad y virtualidad del curso lectivo 2021 para evitar la propagación de contagios de COVID-19 y también como solidaridad con los 400.000 estudiantes que no tienen internet. Sin embargo, el presidente de este cuerpo estudiantil explicó que para la toma de decisiones de las pruebas FARO, esta cartera omitió la opinión de los padres de familia, los educadores y estudiantes. Es importante recordar que las pruebas nacionales FARO fueron diseñadas para evaluar el dominio de los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, y es un requisito para la graduación de cada estudiante. No obstante, fundamentados en los acontecimientos pedagógicos que ha pasado el país, tanto de salud como nacionales, la coyuntura que vivimos durante los años 2020, durante el año 2021, insistimos a las autoridades educativas del país la suspensión de las pruebas nacionales FARO en este 2021. Jiménez externó su preocupación, pues a la fecha el Ministerio de Educación Pública no ha dado a conocer qué tipo de capacitaciones recibieron los docentes, si hay uniformidad en el proceso de aprendizaje estudiantil para evaluarlos y también la evaluación de los docentes y si hay vocación por parte de estos últimos. Por estas razones, otras dirigentes son del criterio que este 2021 no es apropiado realizar las pruebas FARO. Se sabe que las generaciones de estudiantes que aplicarían las pruebas FARO en el año 2021 son producto de un proceso formativo no apropiado para el desarrollo de las habilidades que FARO se ha propuesto como objetivo evaluar. Este es un elemento insubsanable y que destruye cualquier posibilidad pedagógica de una correcta formación de habilidades y conocimientos. Reiteramos la solicitud al Ministerio de Educación Pública de suspender las pruebas nacionales FARO 2021, capacitar al personal docente de primaria y secundaria sobre la distribución y estructura de las preguntas, realizar un estudio sobre los procesos de aprendizajes reales vividos en los centros educativos durante el año 2021 para establecer la pertinencia de una suspensión de las pruebas nacionales FARO 2022.
Con respecto al paro de labores que convocaron los sindicatos del Magisterio Nacional para este miércoles 19, al cierre de edición nos informaron a Costa Rica Noticias que durante la mañana y horas de la tarde se encontrarán haciendo un sondeo para determinar el número de docentes y administrativos que se sumaron al movimiento. Hacemos una pausa, pero le contamos que un premio a la ineficiencia, así califican los diputados de oposición el nombramiento del exministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, como embajador en México. Hacemos una pausa y volvemos con esta información política. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos una de las cantantes más queridas de Argentina. Cuando el disco está, ya está. Un disco es eso, es un laboratorio, son ideas que se le ocurren. Si no funcionan, no funcionan, pero hay que probarlas. Liliana Herrero. El viento me cogió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Este domingo 23 de mayo a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Es uno de esos días que todo es un estropicio. En conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, UNED presenta el documental Biodiversidad, nuestro verdadero tesoro. Un acercamiento a la flora y fauna que hace a este país único. Miércoles 19 de mayo, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 22 de mayo, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Historias de vidas que han sido transformadas por la ciencia, la tecnología y la innovación. Se realiza un recorrido por diferentes regiones de Colombia en busca de personajes que se han destacado en su comunidad. Fórmulas de cambio. Los domingos a las 12:30 de la tarde, con repetición los lunes a las 11 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Nosotros somos Fórmula de Cambio. Y como lo decíamos antes de la pausa, los diputados de oposición califican como un premio a la ineficiencia el nombramiento de Marcelo Prieto como embajador de Costa Rica en México. Además, los legisladores dicen que les tomó por sorpresa el aumento salarial de 48.000 colones previsto para el mes de mayo y buscarán los mecanismos para no hacerlo efectivo. Melanie Corrales nos informa desde la Asamblea. Buenas tardes, Melanie, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fuertes críticas recibió el gobierno por parte de la oposición tras nombrar en la Embajada de México al exministro de la Presidencia, Marcelo Prieto. Veamos. Bueno, sin duda alguna, lo que estamos evidenciando es que este gobierno premia justamente a sus funcionarios ineficientes. Y esto lo digo por varias razones que a raíz de la gestión de don Marcelo, durante 7 meses como ministro de la Presidencia logramos evidenciar todos los costarricenses. Este gobierno ha tenido la mala costumbre de destituir personas y nombrarlas en otros puestos. Es una red de cuido. Nosotros estamos en contra de que tanto este ministro como los anteriores, que han sido premiados en el exterior con grandes puestos, sino que más bien cuando uno en la función pública falla, inmediatamente se retira de la función pública. Me parece que ahorita este gobierno ha seguido la costumbre de colocar a las personas en un carrusel. Yo creo que si no dio la talla como ministro, eso es simplemente premiarlo en algo que en realidad, para mi parecer, no se lo merece. Yo creo que hay muchos costarricenses, mucho diplomático de carrera que podría ocupar ese puesto. A mí me parece que no reúne el perfil, ¿verdad? Me parece que
que lo que debería es priorizarse una persona que tenga conocimiento de las relaciones diplomáticas y que tenga experiencia y profesionalización del cuerpo diplomático. Reconocemos que él sí tiene la experiencia de haber desempeñado la función en el pasado. Nos mantendremos observadores de que lo haga en apego de los principios diplomáticos del país y con la excelencia que una posición tan importante requiere. Creo que tiene la formación adecuada, una vasta carrera y además experiencia en el puesto. Sin embargo, por supuesto, como con cualquier otro funcionario, pues observaremos con criticidad el ejercicio de sus funciones. Bien, y hoy transcurrió en horas de la mañana que los diputados estarían recibiendo próximamente un aumento salarial cercano a los 48.000 colones mensuales, esto por el costo de vida. Ellos aseguran que les tomó por sorpresa, que no es un asunto del directorio legislativo y que estarán buscando los mecanismos y dándole prioridad para frenar este aumento. Lo que está sucediendo en este momento es que concluyó la aplicación y por ley corresponde ahora el costo de vida, lo que significa que frenar eso se debe de realizar por un proyecto de ley. Entiendo, por lo que he escuchado, que ya don José María, pero además otros diputados tienen prácticamente el proyecto de ley listo y se estaría conociendo muy próximamente para que ese aumento por costo de vida no se dé, a pesar de que cuando se previó en aquel entonces fue por 2 años, y lo que la administración de la Asamblea, en este caso Antonio Ayales, está haciendo es la aplicación, o estaría haciendo porque no se ha hecho, es la aplicación de una ley. La información desde el Congreso, vuelvo con ustedes al estudio donde tienen más noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Melanie Corrales y el informe legislativo. Para los deportes, y para eso se encuentra acá conmigo Kenneth Meléndez. Muy buenas tardes, Kenneth. Adelante. Buenas tardes, Meli. Ahora con mucha información acerca de ese juego que sostendrán hoy la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. Pero primero vamos con lo que pasó anoche, porque Limón FC tiene un pie en la segunda división tras perder el primer duelo de la liguilla por el no descenso. Los caribeños, que han tenido un pobre rendimiento jugando como visitantes, buscarán la salvación en casa de Sporting. Un solitario gol de Jalen Haden marcó la diferencia en el primer juego entre caribeños y josefinos, en la serie que definirá al nuevo inquilino de la Liga de Ascenso. Sporting FC se aprovechó de la crisis deportiva por la que atraviesa Limón FC y le asestó un golpe del que será difícil levantarse. Es cierto que el 1-0 deja con opciones a ambos equipos en la liguilla por el no descenso, pero si tomamos en cuenta que la tromba del Caribe no se desenvuelve bien en condición de visitante, la serie parece sentenciada. En la fase regular del certamen, los limonenses apenas consiguieron 2 triunfos y 3 empates en 11 partidos jugados fuera de casa. Eso sí, una de esas victorias fue de visita ante Sporting FC. La otra fue en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de San Carlos. Esta última se dio el 28 de febrero. Luego obtuvo 2 empates y 3 derrotas. En general, la de este martes fue la 6ª pérdida consecutiva de los caribeños. Precisamente la última victoria fue ante Sporting hace más de un mes jugando en casa. Luego cayeron ante Pérez Celedón, Saprissa, Santos, San Carlos, Herediano y ahora con los josefinos. En esos 6 juegos recibieron 14 anotaciones y en los últimos 3 no pudieron anotar. Por su parte, Sporting se reencontró con el triunfo en el momento idóneo, luego de 2 derrotas consecutivas. Aún así, su cuerpo técnico sabe que solo ganaron el primer tiempo y que en casa deben, por lo menos, sacar un empate para mantenerse en la máxima categoría. Realmente la serie está abierta, el Limón es un gran equipo y el partido fue muy parejo, así que tenemos que estar claros de que solamente sacamos una pequeñita ventaja y que tenemos que seguir concentrados porque, como te digo, Limón es un gran equipo, un equipo de cuidado, y pienso que si bien es un aliciente salir con una ventaja, no nos podemos relajar ni pensar que hemos logrado algo. El de este martes fue el primer triunfo de Sporting FC ante Limón FC en los 5 encuentros que han disputado en Primera División. Además, Jalen Haden anotó su primer tanto como profesional. En 5 temporadas con Saprissa nunca anotó y ahora abre su cuota goleadora con los josefinos. El equipo de José Yacone deberá hacer respetar su casa para evitar lo sucedido en la apertura 2020, cuando empató de visita en el juego de ida de la liguilla, pero cayó derrotado en casa por Municipal Grecia, lo que lo condenó a estar hoy definiendo si se queda o no en la máxima categoría. Saprissa se juega hoy su futuro en el torneo. La clasificación no es tan sencilla, tienen 3 goles de visitantes en contra y varias bajas por lesión.
Saprissa confía en su ventaja, que es mínima, pero ventaja al fin, pese a las ausencias de Kendall Waston y Irel Rodríguez y lo disminuido del argentino Mariano Torres. Saprissa sabe que el de esta noche será un partido sin margen de error, en donde además hay 3 goles de visita que Alajuelense guarda como as bajo la manga. Pero bueno, recuperamos a Aubrey David, también a Guzmán. Tenemos 2 jugadores más para contar para este crucial partido para nosotros, así que los que están tienen que hacerse cargo de la responsabilidad y estamos seguros de que ellos van a dar su mayor esfuerzo, su máximo esfuerzo para lograr el objetivo. Nosotros entendemos que ellos tienen anotaciones, pero nosotros sabemos cuáles son nuestras ventajas, qué es lo que tenemos que tratar de hacer en este juego crucial. Eso está claro, ¿verdad? Ellos tienen su parte, nosotros tenemos la nuestra y quiero enfocarme en la nuestra, que es la más importante. Para clasificar, Saprissa deberá empatar el partido o ganarlo. Ahora bien, si perdiera, deberá hacerlo con un marcador de 5-4 en adelante, ya que tendrá que hacer más de 3 goles de visita para que supere los que hizo Alajuelense en Tibás. Aunque Andrés Carevic ha hecho del Moreira Soto su fortaleza, fue ahí donde dejó más puntos en la fase regular del presente torneo. La liga está obligada a vencer en su casa a Saprissa para avanzar a la final. Encontrarle debilidades a la liga ha sido una tarea difícil, por eso lideró la fase regular de principio a fin. Una de sus fortalezas ha sido defender el estadio Alejandro Moreira Soto. En 4 torneos dirigidos por Andrés Carevic, Alajuelense solo ha perdido en casa en 4 ocasiones, 2 contra Saprissa, una con Guadalupe y otra con Pérez Celedón. Pero para el juego de este miércoles la obligación es ganar, algo que no ha sido la norma en el reducto manudo. En este torneo no perdió en ninguno de los 11 partidos, pero empató 5 de ellos, un resultado que, de conseguir ante los morados, los dejaría eliminados. Alajuelense tuvo un rendimiento como visitante del 82%, mientras que en casa fue de un 70%. Fuera de su patio ganó más juegos y anotó más tantos. En casa de los rivales se sintió más cómodo, tal vez por la estrategia que le plantean. Para Andrés Carevic y sus dirigidos ha sido difícil descifrar los planteamientos de los contrincantes cuando en Morera se plantan con una línea defensiva baja y acortan los espacios para la ofensiva rojinegra. Por el estilo de juego, la liga es más peligrosa cuando jugadores como Alonso Martínez, Jürgens Montenegro o Johan Venegas tienen espacio para correr. Esa podría ser la estrategia de Saprissa, ya que con el empate a 0 avanzará a la final. Además podría hacer daño jugando el contragolpe. La S es el equipo que mejores réditos ha sacado del estadio Manudo desde la llegada de Carevic. El técnico argentino tiene un balance de 2 victorias, un empate y 2 derrotas cuando enfrenta al archirrival. Eso sí, en los últimos 2 clásicos disputados en Alajuela, los erizos vencieron 3-2 y 3-1, el primero por la final de la Liga CONCACAF. Para hacer valer la casa, Alajuelense necesita que su defensa vuelva a ser sólida y a generar confianza, luego del desastre vivido en el primer juego de la semifinal. En el Moreira Soto la liga no pierde desde hace casi 7 meses. La última vez fue en la jornada 10 del campeonato anterior ante Pérez Celedón, en un juego en que fueron expulsados 3 futbolistas rojinegros. En el presente certamen los manudos solo han recibido 5 goles. En 6 ocasiones el rival no pudo ni siquiera celebrar un tanto. Los invitamos a que nos acompañen hoy a las 8:30 con toda la información previa del Clásico Nacional y mañana ya con la noticia de quién será el primer finalista. Espero que me traiga buenas noticias, Kenneth. Mañana veremos si son buenas noticias o malas noticias para vos. Yo espero que buenas, que tengas una linda tarde. Igualmente, gracias. Y hacemos una pausa, pero le adelantamos que Argentina vuelve a vivir el drama con un incremento sin precedentes en el número de contagios y muertes por la COVID-19. Hacemos una pausa y venimos con esta información. Nuestra educación cambia y avanza. Una educación que se transforma y pasa de evaluar contenido a explorar el conocimiento y las habilidades desarrolladas para la vida. Como parte del proceso de cambio, creamos las pruebas nacionales FARO, una forma de evaluar diferente, donde lo más importante es la persona y su oportunidad de mejorar. Ministerio de Educación Pública, comprometido con la calidad de la educación. Cibú y el zorro plateado, todos los sábados a las 10:55 de la mañana.
En 13, Costa Rica Televisión. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Argentina reportó el martes 35.543 nuevos casos de COVID-19 y 745 muertes, un registro histórico desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. Este incremento en los casos ha llevado al gobierno a evaluar nuevas restricciones. Récord de contagios y muertes por COVID-19 en Argentina. El país sudamericano registró el martes 35.000 casos y 745 fallecimientos, un récord absoluto en 24 horas desde que comenzó la pandemia. El presidente Alberto Fernández anunció que su gobierno acelerará el plan de vacunación, que hasta ahora ha cubierto al 17,9% de la población, pero también pidió a la ciudadanía seguir las medidas de distanciamiento social para evitar contagios. Hoy hemos tenido noticias tristes, francamente, por la cantidad de contagios. Eso nos debe llamar a la reflexión y de una vez por todas entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres y esa libertad a la que invocan nos llevan a los contagios y a las muertes. El gobierno evalúa reforzar las restricciones sanitarias para evitar el colapso del sistema de salud. La ocupación de las unidades de terapia intensiva alcanza a 72,2% en el país y se eleva a 76,2% en la ciudad de Buenos Aires y su periferia. Y la gente no se cuida, ninguno nos cuidamos y queremos salir y viajamos. Yo por los primeros días viajaba bien, ahora se viaja como se puede. Es imposible controlar la gente no tiene control, no tiene noción de la gente que se muere. Argentina, de 45 millones de habitantes, suma más de 3.300.000 casos de COVID-19 con 71.700 muertes. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar con estas y otras informaciones. Recuerde, el distanciamiento, el lavado de manos y el uso constante de la mascarilla lo puede librar de tener que ocupar una UCI en alguno de los hospitales de nuestro país. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.